escuchando. Saludo con gusto al diputado federal por el PRI, Alejandro Domínguez. Con el gusto de saludarte, diputado. Y bueno, queremos también en un momento saludar, sumar a esta discusión a otro diputado, el diputado Ricardo Mejía, que pues lo sumaremos en un momento. Por lo pronto, diputado, desde tu perspectiva, ¿cómo estás observando todo esto que hemos visto, que hemos estado documentando sobre el desmantelamiento y desaparición literal del INAI? Y ahora pues estamos en el proceso de también de pagarle las liquidaciones a los extrabajadores, que ya también está en proceso. ¿Cómo lo has visto, diputado? Verdaderamente, buenas tardes, gracias Gabriel por la oportunidad que nos das de estar aquí con ustedes. Verdaderamente esto fue un atropello a la transparencia, un atropello al cuidado de los datos personales, de los datos más sensibles que tenemos las y los ciudadanos, y la forma en la cual puedes acceder a contar con información de contratos, de cosas, que compras, adquisiciones que hace el gobierno. Esta parte es lo más lamentable de esta reforma, porque el mecanismo que se está creando, pues tampoco es un mecanismo que esté muy transparente, es un mecanismo que va a depender del propio gobierno entregártelo o no entregártelo. Es decir, se le quitó la libertad que tenía este mecanismo para poder ser utilizado. Y ahora vemos este tipo de consecuencias. Vamos a tener más opacidad, vamos a tener menos información disponible, y bueno, pues se van a escudar en que o son informaciones sensibles, y esto puede hacer que la información se cierre aún más de lo que se está pretendiendo. Pero no solo diría yo lo del INAI, también diría la reforma en materia de inteligencia que está proponiendo el gobierno federal, que tiene que ver que tú, mexicano, puedan acceder a tus datos personales, a tus datos privados, a tus datos biométricos, a tu cuenta de banco, sin la necesidad de un mandato judicial. Es decir, con que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana celebre un acuerdo con los privados, con las empresas privadas, puede obtener esa información. Y esto, bueno, pues ahora sí es tener un gran Big Brother, pues tener una persona a los ojos encima de todos, sin sancionar verdaderamente a los delincuentes, ¿no? Oye, diputado, saliéndome un poquito del tema, esta iniciativa ya se presentó en tribuna. Entiendo que es una discusión todavía, ¿no? Hay un dictamen que no se ha subido al Pleno. Este dictamen contiene lo que te estoy diciendo. No ha habido una modificación al dictamen. Le hicieron una modificación mínima, pero que no es una modificación que impacte para proteger los datos personales. No lo han subido por no sé por qué razón, si porque estamos en medio ya de un arranque de un proceso electoral en Veracruz y en Hidalgo, o porque verdaderamente quieran modificar algo. No lo han hecho, no se ha modificado, y el dictamen es lo que te estoy diciendo en este momento. Falta que lo suban al Pleno de la Cámara de los Diputados, pero la iniciativa, es decir, la aspiración del gobierno de la República es esa, porque la iniciativa así viene, y esa es la pretensión del gobierno federal en relación a los datos personales que podamos tener y proteger todas y todos. Entonces, muy bien. sin el INAI, diputado, con estos acuerdos, sumamos pues, al diputado Ricardo Mejía, quien también ya está con nosotros, diputado del Partido del Trabajo. Y bueno, les pido, para tener una dinámica más rápida, una opinión de un minuto 30. Y bueno, sumo al diputado Ricardo Mejía, regresando al tema del INAI, pues ya el próximo 20 de abril, entiendo, se cumplirá un mes de que desapareció el INAI. Estamos en el proceso de las liquidaciones, por cierto, de los trabajadores. Todavía hay muchas voces, diputado, que se alzan en relación a pues lo confuso que va a ser las solicitudes y el acceso a la información pública. Me arranco contigo, diputado Ricardo Mejía. Gracias por el espacio. Yo creo que no hay ninguna confusión. Los organismos internos de control de los poderes del Estado, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y las dependencias tendrán su órgano que dará trámite a las solicitudes de información. La propia Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno será la instancia de revisión. Y si todavía el ciudadano queda inconforme, habrá tribunales especializados. El INE verá lo de los partidos políticos, las autoridades laborales lo de los sindicatos, y cada poder del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, tendrán su propio órgano garante, que en este caso serán los órganos internos de control. Entonces creo que incluso ahora va a haber
en mi opinión, más celeridad, porque también el INAI se había convertido en un cuello de botella, un organismo muy caro, con mucha corrupción, y creo que ya pasó a mejor vida y creo que ahora vamos a poder estar mejor. Muy bien. Denme oportunidad. Ricardo, diputado Alejandro, denme oportunidad de ir a la pausa. Regreso contigo en este mismo tema. Se está planteando pues que efectivamente los órganos internos de control sean ya ahora las unidades para poder responder las solicitudes de información. Voy a la pausa y regreso contigo, diputado Alejandro. Bueno, diputado, de lo que comentábamos hace un momento, dice el diputado Ricardo Mejía, pues quizás va a haber más celeridad y va a evitarse el cuello de botella. ¿Tú qué opinas, diputado? No, la verdad es que yo no creo que sea de esa manera, no creo que vaya a dar celeridad, porque el control lo tiene la dependencia, el control de la información lo va a tener la propia dependencia en si lo da, no lo da, si lo entrega, no lo entrega, y no va a haber un organismo independiente que pueda entregar esa información o solicitar o procesar la negativa que pueda tener la dependencia del gobierno federal o incluso pues ya también de los gobiernos locales, municipales o estatales, porque ese va a ser otro problema, porque no solamente es eliminar el INAI, es todo lo que lleva también el tema de transparencia a nivel local, y eso también va a retrasar la información. ¿Por qué? Porque va a depender de la voluntad, va a depender de la voluntad del secretario, del director, de aquel que tiene en sus manos la información de un contrato, la información de una licitación, la información de una adjudicación, o la está requiriendo el ciudadano para poder brindar certeza a quien está solicitando para una investigación o para cualquier hecho, incluso académico, que pueda tener una persona al momento en el cual solicita una información pública. El INAI, si había corrupción, que se sancione la corrupción. El gran problema de este país es que señalan corrupción, pero no la sancionan, no meten a la gente a la cárcel. Eso es lo que tienen que hacer, sancionar, aplicar la ley, y no solamente quedarse en las medidas discursivas que solamente generan incertidumbre entre los mexicanos. Incertidumbre, dice el diputado Alejandro, diputado Ricardo. ¿Cómo darle certeza a algo que de por sí es como muy especializado? Sobre todo las solicitudes de información, pues realmente no todos las utilizan, no todos realmente están metidos ahí y tiene cierto grado de complejidad. Pero ¿cómo brindar esta certeza, diputado Ricardo? Bueno, mira, lo primero que hay que señalar es que siempre la autoridad que tiene la información es quien recibe las solicitudes. Y eso era también con el INAI. ¿Qué hacía el INAI? Pues en todo caso ahí presionaba a la autoridad legalmente para que se le diera respuesta al ciudadano. Ahora quien va a hacer esa función es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Va a ser la segunda instancia mediante un recurso de revisión y queda a los tribunales. Al final lo que se elimina es a un órgano que costaba 1.100 millones de pesos aproximadamente y ahora nos va a costar un 35% de lo que se gastaba con el INAI. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno va a ser la instancia rectora en lo que corresponde al Ejecutivo Federal. Y se crea un órgano que es Transparencia para el Pueblo, que tendrá a su cargo la plataforma de transparencia, todo este sistema que es un sistema del Estado mexicano, no es de particulares, no es que fuera dueño el INAI de esta plataforma, simplemente en su tiempo era el responsable de tener la tutela de esta herramienta. Ahora va a ser la Secretaría Anticorrupción a través del organismo público desconcentrado Transparencia para el Pueblo, pero realmente los mecanismos serán los mismos, pero menos oneroso y mucho más descentralizado. Y por cierto, hablando de la Secretaría de Anticorrupción, pues dio un verdadero, en términos informativos, un campanazo sobre las licitaciones y todas las compra de medicinas recientemente con esta información que se dio sobre la compra que ya se tenía por parte de Birmex. Habrá que darle, y tengo un minuto para cerrar y me gustaría tener más tiempo, pero bueno, se nos acaba, ya ven cómo es la televisión. Habrá que darle el beneficio de la duda, diputado Alejandro, y cierro. Mira, yo lo que te diría es que en los hechos se ha demostrado que ha habido opacidad en muchos de los temas del gobierno.
El 70% de los contratos, por ejemplo, el gobierno del presidente López Obrador fueron por adjudicación directa. Hoy la presidenta planteó el 65% por adjudicación pública, por licitación pública. Esto pues presenta todo un reto porque han modificado la ley de obra pública y la ley de obra pública genera opacidad porque también están centralizando todo en esta secretaría. Esta secretaría va a ser juez, parte, esta secretaría va a revisar la transparencia, esta secretaría va a revisar los contratos y va a autorizar todo. Entonces, me parece a mí que no es la vía la centralización de este tipo de trámites. Reitero, si el INAI tuvo corrupción, si hubiese sancionado, si hubiese procesado a los corruptos y meterlos a la cárcel. Eso es lo que se debe de hacer en cualquier ámbito del gobierno. Y eso es lo que este gobierno no está haciendo. Está sentenciando públicamente personas, pero no lo está procesando. Entonces, ese es el tema que nosotros nos genera la duda, nos genera la inquietud y por eso nosotros no fuimos a favor de desaparecer estos organismos constitucionales autónomos que desaparecieron en este gobierno. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos, diputado Alejandro Domínguez, diputado Ricardo Mejía. Gracias por haber estado con nosotros. Les decía, este tema me hubiera gustado tener más tiempo, pero bueno, los tiempos de la televisión son perfectos. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a usted también que estuvo con nosotros esta tarde aquí en A Debate. Gracias.